Esto es un negocio de verdad, no una especie de pasatiempo. La voz de Victoria Bennett cortó la sala de juntas como un cuchillo. Sus manos, perfectamente cuidadas, descansaban planas sobre la mesa de caoba pulida. Necesitamos a alguien que entienda el mundo corporativo, no solo a alguien que juega a experimentar. Yo estaba sentada frente a ella, la espalda recta a pesar del temblor en mis manos. 6 años de investigación y desarrollo, incontables noches en el laboratorio, todos los avances como directora en Bennett Technologies. Y así era como terminaba todo. Madre, empezó Daniel, mi esposo, desde su asiento junto a mí. Pero Victoria lo silenció con una mirada afilada. No, Daniel, esto no es negociable. La Junta está de acuerdo conmigo. Los experimentos de Olivia pudieron haber sido entretenidos cuando éramos una empresa pequeña, pero saldremos a bolsa en 6 meses. Necesitamos liderazgo real, no una científica jugando a ser ejecutiva. Mi nombre es Olivia Foster Bennett, y a mis 32 años estaba a punto de ser expulsada de la empresa que había ayudado a construir. No es que Victoria alguna vez fuera a reconocer mis contribuciones. Para ella, yo solo era la chica que se había casado con su hijo preciado, la que nunca encajó del todo en su mundo corporativo tan pulido. El momento del lanzamiento del el producto es crítico, continuó Victoria, su voz goteando una falsa simpatía. Necesitamos a alguien con verdadera experiencia en negocios para manejar esto. Margaret se hará cargo del Departamento de Investigación y Desarrollo, con efecto inmediato. Margaret Phillips, la ahijada de Victoria, estaba sentada al otro extremo de la mesa, intentando, sin éxito, ocultar su sonrisa de satisfacción. Llevaba 3 meses en la empresa y desde el primer día había estado buscando quedarse con mi puesto. Venía armada con un MBA de Wharton y un pedigrí que Victoria aprobaba sin reservas. Bajé la mirada a los papeles frente a mí, el acuerdo de transición que esperaban que firmara. Lo llamaban un paquete de indemnización generoso. Más bien parecía dinero para comprar mi silencio mientras me echaban. ¿Y si me niego?, pregunté, con una voz más firme de lo que sentía. La sonrisa de Victoria se tensó. Entonces, tendremos que revisar tu contrato de trabajo. Estoy segura de que recuerdas la cláusula de no competencia. Sería una pena que no pudieras trabajar en esta industria durante los próximos 5 años. Por supuesto que la recordaba. Yo había ayudado a redactar ese contrato en tiempos en que creía que estaba protegiendo a nuestra empresa, a nuestra familia. ¿Cuántas veces he sido...? Daniel se movió incómodo a mi lado. Madre, tal vez deberíamos hablar de esto con más calma. El trabajo de Olivia ha sido fundamental para... Basta, Daniel. Lo interrumpió Victoria con dureza. Esto no es cuestión de sentimientos, es un asunto de negocios. La Junta ya ha tomado su decisión. Miré alrededor de la sala a los miembros del consejo, hombres y mujeres que me habían visto levantar esta empresa desde sus cimientos. Ninguno se atrevió a mirarme a los ojos. Todos le temían demasiado a Victoria Bennett, la directora ejecutiva, que había convertido la pequeña firma tecnológica de su difunto esposo en un peso pesado de la industria. Lo que ellos no sabían, lo que Victoria había olvidado en su prisa por echarme, era que yo había hecho mucho más que solo jugar en un laboratorio. Cada gran avance, cada patente que había convertido a Bennett Technologies en un objetivo, valioso para los inversionistas, llevaba mi nombre. No el de la empresa, el mío. Pero me guardé esa verdad mientras me ponía de pie y recogía los papeles con manos firmes. Necesito tiempo para revisar estos documentos con mi abogada, dije, con calma. Victoria hizo un gesto despectivo con la mano. Tómate el tiempo que necesites, pero espero que tu oficina esté vacía al final del día. Margaret debe empezar cuanto antes. Asentí, sin confiar en mi propia voz para responder. Mientras caminaba hacia la puerta, escuché la voz de Margaret, empalagosa. No te preocupes, Olivia. Cuidaré bien de tus proyectos. No respondí. Que creyeran que habían ganado, que pensaran que yo era solo otra baja corporativa, apartada para darle paso a alguien con mejores conexiones y un apellido más adecuado. No tenían idea de lo que se avecinaba. El viaje en el ascensor hacia mi oficina se sintió irreal.
6 años de recuerdos pasaron por mi mente. Las noches interminables trabajando en los prototipos, los momentos de descubrimiento, las celebraciones cuando firmábamos contratos importantes. Aquí había conocido a Daniel. Los dos recién graduados, idealistas, listos para cambiar el mundo. Él era diferente entonces, antes de que la influencia de su madre fuera despojándolo, poco a poco, de su carácter. El Daniel del que me enamoré habría luchado por mí, habría reconocido lo injusto de lo que estaba ocurriendo. Pero ese Daniel desapareció en algún momento entre nuestra boda y su ascenso a director de operaciones. Cuando llegué a mi oficina por poco tiempo, encontré cajas apiladas junto a la puerta. Ni siquiera habían esperado a que aceptara sus condiciones. Típico de Victoria, siempre asumiendo que las cosas saldrían como ella quería. Me senté en mi escritorio por última vez, deslizando los dedos por la superficie lisa. No era así como había imaginado que sería mi último día. Siempre pensé que cuando me fuera, sería en mis propios términos, quizás para iniciar mi propia empresa o asumir un nuevo desafío. En cambio, me estaban empujando fuera por culpa de una mujer que nunca me había aceptado, que jamás me vio como algo más que un estorbo. La científica que, según ella, había atrapado a su hijo en un matrimonio. Mi computadora emitió un pitido con un nuevo correo de Victoria. Por supuesto, Recursos Humanos te asistirá en el proceso de salida. Por favor, asegúrate de que todo el material de la compañía permanezca en las instalaciones. Cualquier objeto personal será enviado después de que haya sido revisado por seguridad. Saludos cordiales. Victoria Bennett, CEO de Bennett Technologies. No pude evitar reír. De verdad creía que tenía todo bajo control. Probablemente ya había redactado el comunicado de prensa anunciando el ascenso de Margaret, inventando alguna historia sobre un liderazgo emocionante y nuevas perspectivas. Abrí el cajón y saqué un pequeño USB, uno que Victoria no sabía que existía. En él estaba todo lo que necesitaba. Copias de mis solicitudes de patentes, correos electrónicos que probaban mi propiedad sobre tecnologías clave y la documentación de cada avance que había logrado, asegurándome siempre de mantener mis derechos individuales. Había estado tan concentrada en echarme que olvidó un detalle crucial. Nunca firmé la cesión de mis patentes a Bennett Technologies. Sí, tenían licencia para usar mi tecnología, pero la propiedad intelectual subyacente era mía. Deslicé el USB en mi bolsillo justo cuando golpearon la puerta. Daniel estaba ahí, incómodo dentro de su traje perfectamente hecho a medida. Liv, dijo en voz baja, usando el apodo que no había pronunciado en meses. Lo siento. Intenté hablar con ella, pero ya sabes cómo se pone. Lo miré, realmente lo miré, por primera vez en mucho tiempo. ¿Cuándo se había convertido en esta versión débil y deslucida del hombre con el que me había casado? ¿Lo sabías? Pregunté en voz baja. ¿Sabías que estaba planeando esto? No pudo mirarme a los ojos. Mencionó algunas preocupaciones, sobre la salida a bolsa, sobre cómo podrían percibir los inversores. ¿Percibir qué, Daniel? Que tu esposa en realidad sabe lo que hace. ¿Que soy algo más que una científica aficionada jugando a los negocios? Eso no es justo, protestó, pero su voz sonaba débil. Tu madre solo está intentando hacer lo mejor para la empresa. Negué con la cabeza, el peso de la decepción anclado en mi pecho. No, está haciendo lo que más le conviene a su imagen, y tú la dejas, como siempre. Dio un paso hacia mí, extendiendo la mano para tomar la mía, pero la retiré. No, dije. Simplemente no. El dolor en sus ojos quizá me habría conmovido en otro tiempo, pero no hoy, no después de esto. Tendré mis cosas fuera de la casa esta misma noche, le dije volviendo al escritorio. Creo que lo mejor es que me quede en un hotel por ahora. Liv, no tienes que... Sí tengo, lo interrumpí, mientras empezaba a reunir mis pertenencias personales, las pocas que no eran propiedad de la empresa. Mis diplomas enmarcados, una foto de mis padres, la pequeña figura de un robot que había construido en la universidad
y que me había llevado por este camino. «Podemos resolver esto», insistió Daniel, deteniéndose en el umbral de la puerta. «Una vez que termine la salida a bolsa, tal vez». Me reí con dureza. «¿La IPO?» «Claro, mucha suerte con eso». Frunció el ceño, notando algo en mi tono. «¿Qué quieres decir?» Pero solo negué con la cabeza, tomando mi bolso y la pequeña caja con mis cosas. «Adiós, Daniel. Dile a tu madre que mi abogada revisará esos documentos». Cuando pasé junto a él, me sujetó del brazo. «Olivia, espera. ¿Qué estás planeando?» Aparté su mano con suavidad, mirándolo a los ojos una última vez. «Tú sabes lo que siempre dice, tu madre. Solo son negocios. Nada personal». Lo dejé allí de pie, con la confusión escrita en el rostro. Que se quedara preguntándose. Que todos se preguntaran. Porque aunque Victoria Bennett creyera que había ganado esta batalla, pensando que había superado a su molesta nuera, no tenía idea de lo que se avecinaba dentro de 6 meses cuando Bennett Technologies intentara lanzar su nueva línea de productos, mi línea de productos. Aprenderían exactamente a quién habían subestimado. Pero por ahora, tenía trabajo que hacer. Trabajo real, no los juegos corporativos que tanto le gustaban a Victoria. Tenía patentes que revisar, abogados con quienes reunirme y planes que trazar. Después de todo, Victoria me había enseñado una lección valiosa en los negocios. El síntesis tiempo lo es todo, y mi tiempo apenas estaba comenzando. Mientras me alejaba en coche de Bennett Technologies por última vez, mi teléfono vibró con mensajes de Daniel. «Por favor, vuelve a casa. Podemos hablar de esto. Mamá no quiso ser tan dura. No hagas algo de lo que te arrepientas». Ignoré todos los mensajes, enfocándome en el camino frente a mí. Los letreros de Atlanta pasaban borrosos mientras me dirigía a la única persona que entendería exactamente lo que debía hacer a continuación. 20 minutos después, aparqué frente a Carter & Associates, una de las principales firmas de abogados de propiedad intelectual de la ciudad. Marcus Carter había sido el abogado de mi director en la universidad, y él me ayudó a configurar mi portafolio de patentes cuando me uní a Bennett Technologies. Me esperaba en el vestíbulo, sus ojos oscuros brillando detrás de sus gafas. «Lo vi venir hace meses», dijo mientras me conducía a su despacho. «Solo estaba esperando tu llamada». Me acomodé en uno de sus sillones de cuero, permitiéndome por fin mostrar algo de mi tensión. Victoria finalmente hizo su jugada. Marcus asintió, sacando un archivo grueso. «¿Estás segura de que quieres hacer esto? Una vez que empecemos, no hay vuelta atrás. Victoria Bennett no es conocida por tomarse los desafíos a la ligera». «Ni yo tampoco», respondí con firmeza. «Muéstrame lo que debemos hacer». Durante las siguientes 3 horas revisamos todo. Mis patentes, los acuerdos de licencias, el cuidadoso rastro de documentos que había mantenido. Marcus me había ayudado a estructurar todo desde el principio, asegurando que aunque Bennett Technologies tuviera el derecho de usar mi tecnología, no la poseía. «El tiempo juega a nuestro favor», dijo Marcus mientras tomaba notas. «No, pueden lanzar la nueva línea sin tus patentes, y cualquier intento de rodearlas lo retrasaría años. La salida a bolsa sería un desastre». Me recosté en la silla, un plan tomando forma en mi mente. «¿Así que esperamos?» «Esperamos», confirmó. «Dejemos que anuncien el lanzamiento, que inicien el proceso de IPO. ¿Y entonces?» «Entonces, les mostraremos exactamente con quién están tratando». Cuando salí de la oficina de Marcus, me sentía más ligera que en meses. Victoria creía que me había acorralado, pero en realidad me había dado justo lo que necesitaba: la libertad de hacer mi siguiente jugada sin su vigilancia constante. Mi teléfono vibró de nuevo. Otro mensaje de Daniel. «Mamá quiere saber. Si ya revisaste los documentos, por favor, no hagas esto más difícil». Sonreí, pensando en los documentos que seguían intactos dentro de mi bolso. El acuerdo de indemnización cuidadosamente elaborado por Victoria para mantenerme en silencio. Y obediente. «Dile que tendré una respuesta pronto», respondí. Sí, tendría una respuesta para Victoria Bennett, pero no la que ella esperaba.
Larga pausa en la línea. ¿Me estás amenazando?, preguntó Victoria finalmente, con frialdad. No, solo estoy diciendo los hechos, respondí. Deberías haber sido más cuidadosa. Voy a luchar contra esto, dijo ella, su voz endureciéndose. Puedes intentarlo, respondí, una sonrisa insinuándose en mi rostro. Pero recuerda, tengo todo el respaldo legal que necesito, y no es solo mi palabra contra la tuya. Ya lo veremos, espetó ella antes de colgar. Terminé la llamada, sintiendo una mezcla de triunfo y adrenalina. Los acontecimientos de los últimos meses habían conducido a esta confrontación, y yo estaba lista para lo que viniera después. Me recosté en la silla y me permití un momento para saborear la victoria. Bennett Technologies podía pensar que podía eclipsar mis contribuciones, pero su imperio se había construido sobre los cimientos de mi trabajo. Ahora, yo tenía las cartas en la mano, y era momento de jugarlas con inteligencia. Silencio prolongado. Casi podía ver su rostro, esa máscara perfectamente controlada resquebrajándose mientras comprendía la magnitud de su error. ¿Qué es lo que quieres?, preguntó finalmente, con la voz tensa. Quiero lo que me he ganado, pero podemos discutir los detalles con nuestros respectivos equipos legales. Estoy segura de que esta vez querrás revisar todo minuciosamente. Esto no ha terminado, advirtió. No, asentí. Esto apenas comienza. Colgué la llamada y miré a Marcus, quien sonreía de oreja a oreja. Bien hecho, dijo. Muy bien hecho. Pero ambos sabíamos que esto solo era el primer movimiento. Victoria Bennett no había construido su imperio retrocediendo ante una pelea, y no iba a empezar ahora. Y efectivamente, en cuestión de horas, el equipo legal de Bennett Technologies empezó a inundar la oficina de Marcus con exigencias y amenazas. Alegaban que mis patentes habían sido desarrolladas bajo acuerdos de trabajo por encargo. Amenazaban con demandarme por incumplimiento de contrato. Incluso intentaron argumentar que mi matrimonio con Daniel le otorgaba a la empresa derechos sobre mi propiedad intelectual. Pero Marcus y yo habíamos previsto cada escenario, cada contrato, cada dato, cada solicitud de patente y cada documento habían sido cuidadosamente estructurados desde el principio. Puede que fuera ingenua respecto a la política de oficina, pero nunca lo fui al proteger mi trabajo. Daniel apareció en la puerta de mi apartamento esa misma tarde, más desaliñado de lo que jamás lo había visto. Su corbata estaba suelta, su cabello despeinado de tanto pasarse las manos por él. ¿Puedo pasar?, preguntó cuando abrí la puerta. Por favor, Liv, tenemos que hablar. Consideré cerrarle la puerta en la cara, pero algo en su expresión me hizo apartarme para dejarlo entrar. Entró en silencio, observando mi nuevo espacio. El mobiliario moderno, la pequeña pero bien equipada oficina en casa, la pared llena de libros técnicos y revistas especializadas. «Has estado ocupada», dijo en voz baja. Alguien me dijo, «Una vez que el éxito requiere dedicación». Respondí, recordando todas las veces que Victoria me había dado lecciones sobre lo que era el verdadero negocio. Se dejó caer en el sofá, derrotado. «Madre está furiosa. La Junta está en pánico. Nuestras acciones cayeron un 15% después de tu anuncio». 23%, lo corregí. He estado siguiendo el mercado. Alzó la mirada hacia mí, viéndome de Nadia. «¿Verdad, quizás por primera vez en años? Lo planeaste desde el principio, ¿verdad? Incluso antes de que te empujaran fuera». «No», respondí con sinceridad. «Lo planeé en el momento en que tu madre dejó claro que mis contribuciones no significaban nada para ella. En el momento en que intentó robarse el trabajo de mi vida y dárselo a Margaret como si fuera suyo para regalar. Ella no entendía. Entendía perfectamente». Lo interrumpí. Simplemente no le importaba. Nunca le ha importado. Para ella, siempre fui la científica que no era lo suficientemente buena para su hijo, la que no encajaba en su imagen corporativa perfecta. «Eso no es cierto», protestó débilmente. «¿De verdad?» Fui hasta mi escritorio y saqué un archivo. «Aquí tienes copias de correos electrónicos entre tu madre y Margaret de hace 6 meses.
Planeaban mi salida y discutían cómo manejar la transición de mis proyectos. Daniel negó con la cabeza, pero seguía hablando. ¿Quieres saber lo que escribió tu madre sobre mí? Su rostro se tensó, pero no dijo nada. Me llamó una molestia necesaria que había que eliminar antes de la salida a bolsa. Dijo que era momento de que pensaras en tu futuro y consideraras asociaciones más adecuadas. Daniel se quedó pálido. ¿Dónde conseguiste eso? Soy una experta en tecnología, ¿recuerdas? La misma que tu madre pensaba que solo jugaba a ser empresaria. Me senté frente a él. La pregunta es, ¿sabías algo de este plan? No pudo sostenerme la mirada. Sabía que no estaba contenta con nosotros, con cómo se vería ante los inversores tener a una investigadora en una posición clave. Pero nunca pensé que realmente lo haría. ¿O nunca pensaste que yo pelearía de vuelta? El silencio que siguió fue pesado, lleno de verdades que ninguno quería decir. Finalmente, Daniel alzó la vista, con los ojos cansados y tristes. ¿Qué quieres, Liv? Ponle precio. Lo que sea necesario para arreglar esto. Reí, pero no. Había humor en mi risa. ¿Arreglar esto? Todavía no lo entiendes, ¿verdad? Esto no se trata de dinero, maldita sea. Se trata de respeto, de reconocimiento por lo que he construido. ¿Qué precio le pondrías tú a eso? Madre nunca va a aceptar devolverte tu puesto, dijo él. Ya sabes cómo es. No quiero mi puesto de vuelta. Me levanté. No quiero nada de Bennett Technologies. Lo que quiero es que Victoria entienda exactamente lo que perdió cuando decidió desecharme. En ese momento, mi teléfono vibró con un mensaje de Marcus. Thomson Medical acaba de ponerse en contacto, quieren reunirse. Sonreí, recordando cómo Victoria había desestimado mis jugueteos. Thomson Medical era el mayor competidor de Bennett Technologies y llevaba años intentando entrar en el mismo sector del mercado. Deberías irte, le dije a Daniel mientras me dirigía a la puerta. Tengo una reunión para la que debo prepararme. Se levantó despacio, perdido dentro de su traje perfectamente entallado. Liv, por favor, no hagas esto. No destruyas todo lo que construimos. No estoy destruyendo nada, dije en voz baja. Estoy construyendo algo nuevo, algo que es solo mío. Después de que se fue, me senté en mi escritorio y abrí la presentación en la que había estado trabajando. Thomson Medical no era la única empresa interesada en mi tecnología. Sin las restricciones de Bennett Technologies, sin la constante interferencia de Victoria, estaba libre para explorar todas las aplicaciones que me habían obligado a dejar de lado. Las semanas siguientes fueron un torbellino de reuniones, negociaciones y maniobras legales. Victoria, fiel a su estilo, intentó todas las jugadas posibles para recuperar el control. Puso a trabajar a su equipo de relaciones públicas, difundiendo historias sobre espionaje corporativo y traición. Intentó presionar a contactos de negocios en común para que me pusieran en la lista negra. Incluso trató de congelar mis cuentas bancarias personales, alegando que estaban vinculadas a los activos de la empresa. Pero por cada movimiento que hacía, yo estaba 2 pasos por delante. Las patentes eran mías, la documentación era clara, y el mercado tecnológico. Yo tenía hambre de innovación, mientras que las acciones de Bennett Technologies seguían cayendo en picada. Mis propias perspectivas, en cambio, iban en ascenso. Thomson Medical no solo estaba interesado en licenciar mis patentes actuales, querían financiar mi investigación en nuevas aplicaciones, otorgándome control creativo completo y una participación accionaria significativa en las tecnologías que se desarrollaran. Te están ofreciendo un puesto en su junta directiva, me dijo Marcus durante una de nuestras sesiones de estrategia. Victoria va a perder la cabeza cuando se entere. Estaba revisando la propuesta cuando mi teléfono vibró con un nombre inesperado, Margaret Phillips. ¿Debería contestar?, pregunté. Marcus se encogió de hombros. Podría ser interesante. Hola, Margaret, respondí, manteniendo un tono neutral. Olivia. Su voz sonaba nerviosa,
Nada que ver con la mujer altiva que había tomado. Mi oficina. Necesito hablar contigo en persona. Es importante. Consideré rechazarla, pero la curiosidad terminó ganando. Mañana, 10 de la mañana. Hay un café llamado The Edison en Peachtree. No llegues tarde. Margaret ya estaba esperando cuando llegué a la mañana siguiente, jugueteando con su taza de café. Su traje de diseñadora lucía algo arrugado. Su apariencia, siempre impecable, mostraba señales de desgaste. «Gracias por venir», dijo mientras me sentaba. «Sé que probablemente me odias». «No te odio, Margaret», la interrumpí. «Solo eres otra jugadora en el juego de Victoria». Se estremeció ante mis palabras, pero siguió adelante. «En realidad, por eso quería hablar contigo. Sobre Victoria, sobre lo que realmente está pasando en Bennett Technologies». Durante la siguiente hora, Margaret expuso una historia que confirmó mis peores sospechas y reveló otras nuevas. Victoria no solo había querido sacarme, llevaba años socavando mi trabajo de manera sistemática, adjudicándose el crédito de mis innovaciones mientras se aseguraba de mantenerme en una posición subordinada. «Tiene archivos», dijo Margaret en voz baja. «Documentación. Está armando un caso para demostrar que las patentes deberían pertenecer a la compañía. Está planeando demandarte para mantenerte atrapada en los tribunales hasta que te veas obligada a llegar a un acuerdo». Sonreí, pensando en mis propios registros cuidadosamente mantenidos. «Que lo intente». «No lo entiendes», insistió Margaret. «Está desesperada. La IPO se está desmoronando, los inversores están retirándose y Pomson Medical acaba de anunciar su nueva alianza contigo. Está hablando de cargos penales, de fraude». «¿Por eso estás aquí?», pregunté estudiándola con atención. «¿Para advertirme o para salvarte?». Tuvo la decencia de mostrarse avergonzada. «Ambas», admitió. Pensé que estaba consiguiendo el trabajo de mis sueños, pero todo está construido sobre mentiras, y cuando todo se derrumbe, me recosté en la silla considerando. Margaret podría ser ingenua y ambiciosa, pero no era malvada. Solo era otra pieza en el tablero de ajedrez de Victoria. «Envíame copias de todo», dije al fin. «Todos los archivos, toda la documentación. Haz eso, y me aseguraré de que caigas de pie cuando todo esto termine». Su alivio fue palpable. «Gracias», susurró. «Enviaré todo esta noche». Mientras caminaba de regreso a mi coche, sentí cómo las piezas finales de mi plan encajaban en su lugar. ¿Victoria creía que podía enterrarme en batallas legales? Que lo intentara. Yo tenía la verdad de mi lado, y ahora tenía pruebas de su intento de fraude. Esa noche, mientras revisaba los archivos que Margaret me había enviado, Daniel volvió a llamar. «Mamá ha convocado una reunión de emergencia con la Junta para mañana», dijo sin rodeos. «Va a intentar forzar una resolución en tu contra». «Lo sé», respondí con calma. «Sabes que sé todo, Daniel, incluido lo que tu madre ha estado planeando durante años. La pregunta es, ¿qué vas a hacer tú al respecto?». Guardó silencio un largo momento. «¿Qué quieres decir?». «Quiero decir, ¿vas a seguir mirando desde la barrera mientras ella destruye la empresa que tu padre construyó? ¿Vas a quedarte de brazos cruzados mientras ella lo quema todo antes de admitir que estaba equivocada?». «¿Qué opciones tengo?». «Siempre hay una opción», le dije en voz baja. «Solo tienes que ser lo suficientemente valiente para tomarla». A la mañana siguiente, me vestí con cuidado, eligiendo mi traje de poder favorito. No era uno de los que Victoria había elegido para mí, sino uno que compré yo misma después de dejar Bennett Technologies. Era momento del acto final. Marcus me esperaba en el vestíbulo de la sede de Bennett Technologies, ambos cargando carpetas y pruebas. Cronometramos nuestra llegada a la perfección, justo cuando los miembros de la Junta se reunían para la reunión de emergencia de Victoria. «¿Lista?», preguntó mientras subíamos al ascensor. «Lista», confirmé. La sala de juntas quedó en silencio cuando entramos. Victoria se congeló a mitad de frase, en la cabecera de la mesa. Daniel estaba a su derecha,
Margaret a su izquierda, ambos pálidos pero decididos. ¿Qué significa esto?, exigió Victoria. Esta es una reunión privada de la Junta. En realidad, dije colocando mis carpetas sobre la mesa, este es exactamente el lugar donde debemos estar. Tenemos pruebas de fraude sistemático, intento de robo de patentes y espionaje corporativo. Pruebas que cada persona en esta sala necesita ver. ¿Cómo te atreves?, comenzó Victoria, pero el presidente de la Junta la interrumpió. Déjala hablar, dijo él con la mirada aguda. Dada la situación actual de la compañía, creo que todos necesitamos escuchar esto. Durante la siguiente hora, expuse todo. La documentación de mis patentes, las pruebas de los intentos de Victoria por robármelas, la evidencia de su plan a largo plazo para apartarme mientras se adjudicaba el crédito de mi trabajo. Los archivos de Margaret proporcionaron las piezas finales y demoledoras. Cuando terminé, el silencio en la sala era absoluto. Victoria se levantó, el rostro enrojecido por la rabia. Esto es ridículo. Está intentando destruir esta compañía por despecho. No, mamá. La voz de Daniel cortó su protesta como un cuchillo. Está intentando salvarla de ti. Todas las miradas se volvieron hacia él mientras se ponía de pie, enderezando los hombros. Propongo una votación inmediata de censura contra la actual directora ejecutiva. El rostro de Victoria se puso blanco como el papel. Daniel, ¿qué estás haciendo? Lo que debí haber hecho hace años, dijo. Defender lo que es correcto. La votación fue unánime en menos de una hora. Victoria Bennett ya no era la CEO de Bennett Technologies. En menos de 2 horas, la Junta había aprobado mi propuesta. Una alianza con Thomson Medical que salvaría a ambas compañías mientras protegía mis patentes. A medida que los miembros de la Junta abandonaban la sala, hablando ya de planes, de transición y control de daños, Daniel se acercó a mí. Sé que es demasiado tarde, dijo en voz baja. Demasiado tarde para nosotros, quiero decir, pero gracias por mostrarme lo que es la verdadera fuerza. Asentí, sintiendo cómo el peso que había llevado por tanto tiempo se aligeraba. Cuida de la compañía, Daniel. Haz que tu padre se sienta orgulloso. 6 meses después, estaba sentada en mi nueva oficina en Thomson Medical, contemplando el horizonte de Atlanta desde la ventana. La pared detrás de mi escritorio mostraba mis patentes, no ocultas en algún laboratorio, sino exhibidas con orgullo para que todos pudieran verlas. Mi teléfono vibró con una alerta de noticias. Bennett Technologies anuncia la fusión exitosa con Thomson Medical. La exdirectora ejecutiva Victoria Bennett se retira. Sonreí, pensando en lo lejos que había llegado desde aquel día en la sala de juntas, cuando Victoria había intentado reducirme a una simple aficionada jugando a ser empresaria. Ahora, estaba en el consejo directivo de una de las mayores compañías de tecnología médica del país. Mis innovaciones estaban salvando vidas, y por primera vez, era verdaderamente libre. Victoria me había enseñado una última lección valiosa. El éxito no se trata solo de tener las patentes correctas o la mejor tecnología. Se trata de saber lo que vales y ser lo suficientemente valiente para luchar por ello. Cuando volví a concentrarme en mi trabajo, noté un pequeño paquete sobre mi escritorio. Dentro había un objeto familiar, la figura del robot que había construido en mis años de universidad, esa que me había puesto en el camino donde todo comenzó. Junto a ella había una nota con la letra de Daniel. FUS pertenece a su creadora. Gracias por enseñarme lo que es el verdadero negocio. Coloqué la figura en mi escritorio, un recordatorio de dónde había empezado y hasta dónde había llegado. Victoria había intentado descartarme como a una simple aficionada, pero olvidó la regla más importante del negocio. Nunca subestimes a una mujer que no tiene nada que perder y todo por demostrar.